Buenos días a todos. Continuamos con este ciclo de conferencias. Le damos la bienvenida a Andrés Trujillo Márquez, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Vázquez, y con esta conferencia intitulada Análisis del artículo 19 constitucional a la luz de la tesis jurisprudencial 35-2017. Básicamente, pues, respecto al auto de vinculación a proceso y tomando en cuenta pues, los requisitos para que se establezca el hecho imputado como delito. Ahorita nos va a explicar bien el maestro de qué se trata. Por cuestiones de tiempo, les comento una síntesis curricular breve del maestro Trujillo Márquez, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho, graduado con mención honorífica, es especialista en Procuración y Administración de Justicia, cuenta con el grado de maestro en Derecho, graduado también con mención honorífica por nuestra facultad. Fue ganador de la medalla Ignacio de Vallarta por la excelencia académica en el posgrado en el 2004. Es profesor de la Facultad de Derecho, donde elaboró las guías de estudios de la materia de delitos en particular, delitos especiales y procedimientos de procuración de justicia en el curso superior del posgrado del sistema universitario abierto, así como diseñó también los cursos en línea de las materias de delitos en particular, delitos especiales. Además es profesor de la Universidad de Tepeyac, es capacitador en técnicas de defensa de litigio por la USAID México y por el programa de justicia en México de la Universidad de San Diego. Es como partícipe de la obra de Derecho Penal, temas de actualidad, y bueno, es abogado postulante en materia penal. Sin más preámbulos, los dejo pues con el maestro Trujillo Márquez. Por favor, maestro. Muchas gracias. Compañeros, vamos a analizar un tema álgido, complicado. Los actores del sistema acusatorio no hemos podido dilucidar hasta este momento. Ustedes recuerdan que en la audiencia inicial se debaten diversos temas en la misma para que al final el agente del Ministerio Público solicite la vinculación a proceso. Esto trae como consecuencia que si el Ministerio Público aporta los datos de prueba correspondientes, cumple con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control se pronuncie a favor o en contra y dicte un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso. El problema es que por cuestiones de política criminal, el gobierno, lo hablo en términos generales, establece formas para prevenir la delincuencia y esas formas muchas veces chocan con el sistema jurídico imperante y el sistema jurídico constitucional. Me preocupa esta tesis. Es una tesis que surgió con motivo de una controversia constitucional planteada por criterios opuestos en el interior de la República, en el circuito de Chihuahua y en el circuito de Quintana Roo. Y el debate se centra en un punto. Si es imperativo que el juez de control, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, acredite o no acredite los elementos del cuerpo del delito. El concepto cuerpo del delito es un concepto histórico. Si usted revisa la Constitución de 1917, el artículo 19 constitucional, desde 1917, habla de cuerpo del delito. Y nos dice que ninguna detención, esto es la Constitución de 1917, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 3 días. Antes hablaba de 3 días, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se exprese el delito que se imputa, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos de la averiguación previa que nos exigía que deben ser bastantes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Esto es histórico. Desde 1917 lo establece la Constitución. El concepto cuerpo del delito para los doctrinarios tuvo muchos problemas. A veces se entendía que era el objeto material, a veces se entendía como los indicios o evidencias que resultaban de la comisión del evento delictivo. Al final, los teóricos y la jurisprudencia llegaron a una conclusión: el cuerpo del delito
se constituyen por el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito. Para los doctrinarios es el conjunto de elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos. Era algo muy claro. El problema, muchachos, como les repito, las políticas criminales de los gobiernos son cambiantes. Los pensamientos del grupo en el poder también son cambiantes. En 1993, bajo la influencia del finalismo y bajo la influencia de algunos teóricos, profesores de esta facultad, que de alguna manera incidieron en una reforma constitucional en 1993, buscando ser garantistas y respetuosos de los derechos humanos que eran pugnados a nivel internacional, introducen una reforma en 1993 en donde se modifica el artículo 16 y 19 constitucionales y se dice que ya no se acreditará el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, ahora se necesita acreditar los elementos del tipo penal. Esto trajo como consecuencia que se modificaran los códigos de procedimientos locales y el federal. Se modificó el Código Federal de Procedimientos Penales en 1994 y el Código Federal de Procedimientos Penales del Distrito Federal. El problema de esto, y que generó consecuencias fácticas, es que los elementos del tipo penal que se introdujeron eran bastantes. Y en efecto, esto era una reforma garantista. Los elementos del tipo penal estaban descritos en el propio Código de Procedimientos y tenía que acreditar el Ministerio Público para gestar acción penal, la acción, la omisión, la forma de participación, la acción dolosa o culposa, el daño o la puesta en peligro al bien jurídico. Además, el resultado, el nexo causal, la atribuibilidad, los medios comisivos, las circunstancias, tiempo, modo, lugar, ocasión. Esta carga o estándar probatorio que tenía el Ministerio Público era muy alta. ¿Qué generó eso en el mundo real? Que el Ministerio Público no pudiese ejercitar acción penal porque tenía que recabar medios de prueba para acreditar todos y cada uno de esos elementos. Para algunos políticos, ¿qué generó esto? Impunidad. Porque a veces cuando se ejercitaba acción penal, los jueces no libraban las órdenes de aprehensión porque tenían que comprobar todos estos elementos. Y si se libraba la orden y se cumplimentaba, el juez de la causa no dictaba el auto de formal prisión, porque no se comprobaban todos estos elementos. En 1997 vino una reforma que no se logra cabildear, no pasó, y es hasta 1999, muchachos, que viene la famosa contrarreforma por política criminal. Supuestamente los políticos se dieron cuenta que el estándar probatorio era muy alto y no se dieron cuenta que faltaba capacitación y recursos para la autoridad investigadora, como acontece en este momento. El problema no es la ley, el problema son los elementos materiales y humanos que se necesitan para hacer cumplir esa ley o esa norma. Ese es el gran problema, y ese problema pasó hace 15 años y nos está volviendo a pasar en este momento con este nuevo sistema. Viene la contrarreforma en 1999 y se cambia en el artículo 16 el concepto elementos del tipo penal y se introduce nuevamente el concepto cuerpo del delito. Posteriormente se reforman los códigos de procedimientos penales y nuevamente se introduce el concepto cuerpo del delito y probable responsabilidad. Este binomio nos va a acompañar durante muchos años, cuerpo del delito y probable responsabilidad. Como ustedes saben, viene la reforma del 18 de junio de 2008. Se modifica el sistema de justicia en este país, se introduce un nuevo modelo, un nuevo paradigma,
independiente y autónomo del sistema de enjuiciamiento mixto que nos privó durante más de 80 años. Y se introducen una serie de principios y se introducen también nuevas reglas y nuevas reglas probatorias. Los estándares probatorios cambian. Se modifica dentro de esa gama de modificaciones o de transformaciones constitucionales los artículos 16 y 19. Y ahora ya no se describe en estos artículos cuerpo del delito ni probable responsabilidad. Ahora se pide el hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto es un cambio actoral, para bien o para mal. Para bien o para mal. Se dice que el sistema acusatorio es un modelo garantista, protector de derechos humanos, respetuoso de todo lo que ello conlleva, y está sustentado en principios constitucionales en el artículo 20, apartado A: presunción de inocencia, contradicción, moralidad, publicidad, concentración, continuidad, exclusión de prueba ilícita. Todos esos principios que yo le llamo el ABC del sistema acusatorio y que sustentan al sistema. El problema es cuando en las normas constitucionales se introducen reglas. Si quiere usted reglas constitucionales, pero al final de cuentas reglas. Y reglas que trastocan derechos fundamentales. Anteriormente era muy claro el artículo 16 y 19 cuando se establecía que se necesitaba comprobar o acreditar. Comprobar o acreditar los elementos del cuerpo del delito. Ahora la palabra es establecer, y cambia el sentido total de la integración de la vinculación a proceso. Que dicho sea de paso, la vinculación a proceso no deja de ser un acto de molestia, porque te priva de tu libertad, aunque sea de manera temporal y transitoria, pero te limita tu libertad y te sujeta a un procedimiento y a una investigación complementaria, formalizada, y te sujeta a la continuidad de un proceso y tienes que estar ahí. Es un acto de molestia, y ese acto de molestia tiene que estar fundado y motivado. Estos nuevos términos que se introducen a la Constitución, nuevos para todos los tribunales, nuevos para todos los operadores del sistema, para los defensores, ministerios públicos y el propio juzgador. Y entonces viene una dinámica compleja, porque cada tribunal de instancia o constitucional en el arbitrio jurisdiccional tiene que hacer una función interpretativa, y cada quien lo interpreta como se le da su regalada gana. Ese es el problema. Y durante cerca de 8 años, hasta esta jurisprudencia que vamos a comentar, cada quien le hizo como pudo y como entendió. En el circuito de Chihuahua, como son los más avanzados, porque ellos fueron los primeros en incorporar el sistema acusatorio a su sistema jurídico en 2006, incluso antes de la reforma del 2008, ellos ya estaban trabajando en Chihuahua en el 2006 el sistema acusatorio. Es donde se empiezan a presentar los primeros asuntos, en donde tienen que llegar al Tribunal Constitucional de Amparo y tienen que llegar al Tribunal Colegiado para que se pronuncie. Y el primer tribunal colegiado en materia penal administrativa del 17º Circuito con sede en Chihuahua, vía reiteración, elabora una tesis jurisprudencial en donde claramente determina que el nuevo modelo de justicia no es necesario acreditar los elementos del cuerpo del delito, porque eso se hace hasta sentencia. Y entonces nos deja fríos a todos los operadores del sistema. Ahora ya no necesitas comprobar,
únicamente necesitas establecer los datos de prueba. Y esto a mí me suena únicamente de escribir. Ya no se requiere ningún análisis valorativo. Ya no se requiere ninguna motivación al respecto con relación a los elementos del delito. Únicamente describe el juez de control los datos de prueba y con eso vincula a proceso. Esto es grave. Sin embargo, posteriormente en Quintana Roo se da un caso, o se dan varios casos similares, y el tercer tribunal colegiado en el 27º circuito con sede en Quintana Roo se pronuncia en una tesis aislada y dice que en el momento en que el juez de control identifica el tipo penal que se va a colmar, en ese momento tiene que analizar los elementos del tipo penal, y esos elementos son los objetivos normativos y subjetivos específicos, que es lo correcto. ¿Cómo voy a encuadrar la conducta con el tipo penal sin hacer una valoración jurídica y sin analizar los elementos objetivos normativos y subjetivos? Para este tribunal era imperativo que en ese encuadramiento o en ese proceso de subsunción entre el hecho y el tipo penal haya una valoración jurídica de los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sin hablar de cuerpo del delito. Simplemente el tipo penal se integra por elementos objetivos, normativos y subjetivos, y tengo que valorarlos y tengo que analizarlos y tengo que enlazarlos con los datos de prueba. Así sostuvo ese tribunal colegiado. Por obvias razones, tenemos un sistema jurídico que establece sus propias formas de resolver los conflictos normativos y los criterios interpretativos, y tiene que entrar la Corte para resolver este problema que afecta la forma de hacer justicia en este país. La interpretación, muchachos, que vamos a ver a continuación, desde mi muy particular punto de vista, irroga derechos fundamentales: la presunción de inocencia, la defensa adecuada, la motivación de todo acto de molestia. El estándar probatorio que se pide en este momento a partir de esta jurisprudencia es mínimo, porque así lo establece su contenido. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87-2016, sostiene los siguientes argumentos. Hace una interpretación de todo el sistema acusatorio incorporado en nuestra Constitución, y en 116 pequeños argumentos en los que se divide la contradicción de tesis, llega a una conclusión. Yo únicamente voy a tomar en cuenta los que se me hacen bastante relevantes o más importantes y que nos permite identificar el problema y por qué llegó a esa conclusión. Pero son 116 apartados. Yo nada más voy a tomar algunos de relevancia. ¿Ok? El primer punto: el objetivo de la vinculación al proceso es sujetar al imputado a una investigación formalizada. Dice él que vincular al proceso tiene un objetivo único: nada más sujetarlo a la investigación complementaria, no más, porque dice él que no se le priva de su libertad, porque eso es materia de la medida cautelar, no de la vinculación. Con la vinculación no te metemos en prisión preventiva, eso es materia de la medida cautelar. Entonces nada más te están sujetando a una investigación, nada más, ¿ok? Segundo punto: esto ya se venía trabajando, muchachos. El auto de formar prisión, la jurisprudencia era clara en establecer que tenía requisitos de forma y fondo. Eso lo retoma el ministro ponente, que por cierto fue el ministro Cosío, de aquí de la UNAM, y determina que el auto de vinculación al proceso tiene dos elementos: de forma y de fondo. De forma es el cascarón, los requisitos para llegar a ese momento, previstos en el artículo 19, algunos, y en el artículo 316. ¿Cuáles son estos?
el término de 72 horas o 144 horas si se duplica por solicitud de la defensa, que sea formulado imputación, que se vea permitido al imputado declarar, que se precise el delito y que se establezcan las circunstancias, tiempo, lugar, ocasión si se requiere. Pero en cuanto al fondo del asunto o en cuanto al fondo de la vinculación a proceso, dice la Corte, se necesita dos elementos que se tienen que precisar o expresar en el auto de vinculación. Uno, que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo. Datos que establezcan un hecho delictivo. Y dos, datos de la probabilidad de que el imputado lo cometió. Ya no probable responsabilidad, ahora es probabilidad de que lo cometió, que es totalmente distinto. Y más aún, el artículo 316 me dice, para entender que hay datos del hecho delictivo, debe haber indicios razonables. No me dice que es razonable. Y además le pone un adjetivo. Dice, indicios razonables que así lo supongan. Nos quitaron acreditar, nos quitaron comprobar, y ahora le ponen palabras como suponer para vincular a proceso. Vean lo grave. Y es un acto de molestia. ¿Ok? Me di cuenta, muchachos, al leer todo el bagaje de la contradicción de tesis, que el secretario de Estudio y Cuenta se metió a analizar el dictamen que propone la Cámara de Diputados cuando aprueba las reformas constitucionales. Y en ese dictamen, muchachos, fíjense cómo justifican los diputados estas modificaciones. Dicen los diputados en su dictamen que el estándar de valoración del cuerpo del delito es muy alto, que el Ministerio Público no puede acreditar cuerpo del delito porque es muchos elementos. ¿Eso qué genera, de acuerdo a los diputados? Impunidad, dicen ellos, porque difícilmente va a ejercer acción penal, difícilmente van a librar una orden de prisión y difícilmente va a haber una formal prisión. Además, dicen los diputados, en el anterior sistema, para acreditar el cuerpo del delito, el juez hacía un prejuicio, prácticamente analizando el acto de formal prisión. El juez de la causa analizaba todos los elementos del delito y prácticamente era una sentencia, lo cual era incorrecto. Que así lo hayan hecho es otra cosa, pero eso no es cierto. El cuerpo del delito era una figura procesal, limitada. ¿Y en sentencia? ¿Qué se tenía que acreditar? El delito, que es otra cosa. El delito, con todos sus elementos, acción, tipicidad, antijuicial y culpabilidad, con todos los elementos generales y particulares, totalmente distinto esto al cuerpo del delito. Había una distinción de grado enorme. Enorme. No es lo mismo cuerpo del delito que sentencia, muchachos. Sin embargo, los diputados hacen referencia a que en el auto de formal prisión se analizaban todos los elementos del delito y que había un prejuicio antes de la sentencia definitiva, lo cual era incorrecto. Esos elementos de impunidad, esos elementos de valoración toma la Cámara de Diputados y hace el proyecto, y esos argumentos los toma el secretario de Estudio y Cuenta, que hace el proyecto, el ministro Cosío, y los sube a la contradicción de tesis. Se mete a los elementos semánticos y nos dice que ahora ya no, en un auto de formal prisión se necesitaba acreditar, ahora únicamente se requiere establecer. ¿Sale? En conclusión, para la vinculación a proceso ya no se requiere un cúmulo probatorio amplio, por una razón que tiene que ver con el sistema, de acuerdo al ministro ponente.
El Ministerio Público ya no recaba medios de prueba en la averiguación previa. El Ministerio Público en la carpeta de investigación reúne, registra e integra ¿qué? Datos de prueba. Por tanto, ya no tiene que acreditar, tiene que establecer. De acuerdo a esto, hay una distinción de grado bastante amplia. ¿Okay? Además, estos datos de prueba deben suponerse, y así utiliza la palabra porque el Código Nacional así lo establece, a título de suposición. ¿Sale? Por último, muchachos, ya no es necesario acreditar el cuerpo del delito. Lo que se me hace interesante, muchachos, y aquí va la conclusión del proyecto, es que se pregunta, y así hace la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo tenemos que hacerle? Si hemos modificado la semántica de los artículos 16 y 19 constitucionales, ¿cómo tiene que hacer el juzgador para vincular a proceso a una persona sin violentarle derechos? Pues él llega a la conclusión, dice, cada juzgador tiene su propia metodología, cada juzgador tiene su forma de hacer las cosas, y dice, independientemente de esto, lo que tiene que hacer el juzgador primero es escoger la norma penal, escoger el tipo penal. 2, precisar los hechos descritos de acuerdo a los datos de prueba. Y una vez que escoja la norma y los hechos, tiene que encuadrar esos hechos en la norma jurídica. Y a ese encuadramiento se le llama proceso de subsunción. Lo único que tiene que hacer el juez de control para vincular a proceso es encuadrar el hecho delictivo presentado por el Ministerio Público en su solicitud de vinculación a la norma jurídico penal. Nada más. Ya no hay que acreditar, ya no hay que comprobar, simplemente establecer y determinar que ese hecho planteado por el Ministerio Público se encuadre en la norma jurídico penal. Ese es el método que tienen que utilizar para vincular a proceso a una persona. ¿Sale? Y en el último apartado, en el 114, allá al final escondido, dice, bueno, al final, le dice, el acto de vinculación al proceso, y que es para mí lo único rescatable de este criterio, es que en el acto de vinculación al proceso se debe fundar y motivar. Entendiendo la motivación, muchachos, como una ponderación. Excluir lo que me sirve y establecer excluir lo que no me sirve y establecer lo que me sirve. Valorar los datos de prueba, razonar los datos de prueba para determinar si son idóneos y suficientes. Y estas palabras son claves al momento de combatir el acto de vinculación al proceso. Si los datos de prueba son idóneos y suficientes, porque eso es materia de la motivación que debe tener todo acto de molestia. Si esos datos de prueba son idóneos y suficientes para establecer un hecho delictivo. Y en eso consiste la motivación en este tema que nos ocupa. Esta contradicción de tesis, muchachos, se resolvió en los primeros meses de 2017. No sé por qué se publicó en el Semanario Judicial de la Federación hasta agosto de 2017. Hay un tiempo bastante muerto. Y por tanto es obligatoria a partir de agosto de 2017 para los tribunales de circuito. Y esto dio lugar a una tesis jurisprudencial, muchachos, la 35/2017. Es una tesis obligatoria, pronunciada por la sala. Es obligatoria de ahí para abajo. Tribunales colegiados, unitarios, de distrito y tribunales del foro común. Y en nuestra praxis judicial la están utilizando, y lo primero que te dice el juez de control es esto, que ha cambiado el modelo y por tanto el estándar probatorio es mínimo.
Y ya no tengo que acreditar, ya no tengo que comprobar, simplemente tengo que establecer y elaborar un proceso de subsunción entre el hecho y la norma, y se acabó. Y antes de valorar, te citan la jurisprudencia y te vinculan. Vean lo grave de esta situación. Esta es la jurisprudencia, muchachos, que dio a la luz el año pasado, en agosto de 2017. Es bastante amplio por cuestiones de tiempo, porque el tiempo nos consume. Únicamente quiero que precisemos el punto medular. Para dictar un auto de vinculación al proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma que permite identificar independientemente de la metodología que adopte el tipo penal aplicable. Lo único que tiene que hacer, de acuerdo a esta jurisprudencia, es el proceso de subsunción entre el hecho y la norma jurídica, es decir, el tipo penal, y se acaba. ¿Ok? Desde mi muy particular punto de vista, esta contradicción de tesis utiliza un método exegético, el cual ha sido superado en reiteradas ocasiones porque no nos lleva a nada fructífero. Tratar de entender la voluntad del legislador, porque ese es el método exegético. Identificar la voluntad del legislador para saber qué quiso decir, y los diputados en este país y los senadores en este país casi nunca se ponen de acuerdo y nunca les entendemos. Entonces las razones que vierte el legislador no son reales. No son en nada reales. Lo mismo que pasaba antes en la integración de la averiguación previa, está pasando lo mismo en la integración de las carpetas de investigación. Se están rezagando. No puede ser que una unidad de investigación tenga 1000 carpetas en un año, un solo ministerio público con 2 oficiales secretarios, 1000. Está pasando lo mismo y va a llegar a lo mismo. Esto no está funcionando, muchachos. Si no está funcionando es porque la función de investigación y persecución está fallando. Y una de las asuntos que se presentan son muchos. ¿Sale? Entonces las realidades que muestran para hacer estas reformas no son adecuadas, muchachos. El método exegético no nos ayuda de nada a resolver estos conflictos. Mi mayor preocupación es que en el bagaje de 116 puntos en que se divide la controversia constitucional no se haya hecho al principio de presunción de inocencia. Este principio es toral porque es la base de la defensa. La Corte, incluso los doctrinarios, han sostenido que la presunción de inocencia es un concepto poliédrico. Tiene muchas aristas. Una de las aristas es la carga procesal, otra de las aristas es la regla de trato procesal del imputado, otra de las aristas es del estándar probatorio. Y de acuerdo a la regla de trato procesal de la presunción de inocencia, si yo soy inocente a priori en todos los momentos del procedimiento penal, ¿por qué me piden un estándar mínimo para vincularme a procesos si soy inocente a priori? Eso es una contradicción. Que me sujeten a la continuidad de una investigación complementaria si soy inocente. No entiendo la lógica de esto. Es más, es contradictorio. Si entendemos en otra de las visiones de la presunción de inocencia que la carga probatoria siempre la tiene el Ministerio Público, y la carga desde la investigación inicial, incluso en la complementaria, en la acusación y en el juicio, la tiene el Ministerio Público, es decir, en todos los momentos procedimentales, ¿por qué le quitan esa obligación al Ministerio Público al momento de solicitar su vinculación al proceso? Se la quitaron. Ya no tiene carga. Únicamente reúne datos y se acabó. ¿Saben cuál es el gran problema, muchachos? Ya en el mundo real, es que el Ministerio Público, muchachos, aplica esta tesis, perdón, el juez de control aplica esta tesis sin valorar, sin ponderar, sin analizar, y la toma de manera literal.
Y te lo dice en la audiencia. En diversas ocasiones me ha tocado que lo primero que me dice al momento de que lo vincula a proceso, se vincula a proceso y se hace saber que de acuerdo a la tesis 35/2017 ya no tenemos que comprobar ni acreditar, únicamente tenemos que encuadrar el hecho con el tipo penal. El estándar probatorio es mínimo, es lo primero que te dice. Y tú revisas los actos de vinculación al proceso y nada más se ocupan de describir los datos de prueba sin valorar, sin analizar, sin determinar la idoneidad o la suficiencia de ese dato de prueba. O si con ese dato de prueba yo realmente puedo establecer que hay un hecho delictivo. Ese es el gran problema. Que no hay una ponderación, como lo dice Robert Alexy, cuando hay principios en conflicto, cuando hay intereses opuestos, pues debe haber una ponderación. Tengo que identificar qué me sirve para este caso concreto y excluir lo que no me sirve. Y tengo que determinar la idoneidad y la suficiencia de ese dato de prueba para establecer esos elementos de fondo que me pide la vinculación a proceso. Y el problema es que no lo están haciendo. El problema no es aplicar la jurisprudencia como tal. El problema es no entenderla, lo que lleva en el trasfondo. La vinculación al proceso, muchachos, no deja de ser un acto de molestia. Si quiere usted parcial, temporal o transitorio, como lo quiera usted entender, en donde me limitan a una investigación y me sujetan a una investigación y tengo que continuar con el procedimiento, es un acto de molestia. Y todo acto de molestia, de acuerdo al artículo 16, debe estar fundado y motivado. Y la motivación implica establecer los razonamientos lógico-jurídicos de por qué aplico esa norma a ese caso concreto. Y dentro de esa motivación tengo que ponderar, y tengo que ponderar los datos de prueba. Si no pondero, el acto de vinculación es inconstitucional. Pero, si yo interpongo el medio de defensa ordinario que establece el Código Nacional, pues parece que llego a la misma conclusión, porque el Tribunal de Apelación pues va a llegar a lo mismo. Me va a querer aplicar legalidad, me va a querer aplicar la tesis, y voy a llegar al mismo resultado. Forzosamente tengo que llegar al Tribunal Constitucional de Amparo para que el amparo indirecto se valore este acto de vinculación, se determine la idoneidad y la suficiencia de todos los datos de prueba y se viertan los argumentos lógico-jurídicos de por qué realmente ese dato de prueba me permitió establecer que ese hecho se encuadra en la norma jurídico-penal y que se llevó a cabo realmente un proceso de subsunción adecuado para que yo cumpla con los estándares del artículo 16 con relación al artículo 19 constitucional. ¿Ok, chicos? No quiero terminar esto sin antes decirles, yo creo que así como hubo una contrarreforma en 1999, parece que hay una reforma aquí. El problema es que en ese año fue una reforma legislativa, lo cual es lo real. Aquí hubo una contrarreforma grave, pero vía interpretación jurisprudencial, la cual es obligatoria y le quita muchas cargas al juez de control, le quita valoración, le quita análisis. Y si me preguntan, ¿es o no es necesario acreditar el cuerpo del delito en el auto de vinculación al proceso? De acuerdo a la terminología que existe en este momento, ya no es factible. Me cambió cuerpo del delito por hecho delictivo. Ya no es factible. Me quitó comprobar por establecer. Semánticamente ya no podría. Pero, si yo tengo que hacer ese proceso de subsunción entre el hecho y la norma jurídico,
y la norma jurídico-penal, forzosamente tengo que valorar. Si yo escojo un tipo penal, homicidio, homicidio calificado, feminicidio, forzosamente yo como juez de control que tengo que desmembrar los elementos del tipo penal, y esos elementos son objetivos, normativos o subjetivos específicos, forzosamente. Para yo decir que ese hecho que me está planteando el Ministerio Público en su solicitud de vinculación al proceso, que ese hecho encuadra en el artículo 123, homicidio, con relación al 128 y 138 del Código Penal, forzosamente tengo que desmembrar esos elementos. Y forzosamente tengo que hacer una calificación jurídica y una valoración de esos elementos. Ya no se rige cuerpo el delito, pero sí los elementos objetivos, normativos y subjetivos en el momento en que yo hago el encuadramiento. Si no hago eso, mi autovinculación se limita a hacer una descripción de hechos. Y hechos, muchachos, que quién sabe si realmente acontecieron. Porque yo no sé si los datos de prueba son idóneos y suficientes. Y yo no sé en ese momento procedimental si esos datos si esos datos de prueba realmente fueron recabados cumpliendo los principios de lealtad y objetividad. Ese es lo grave de esto, chicos. ¿Qué pediría yo en un momento determinado a la Corte o a los tribunales colegiados? Que me digan qué debo entender como indicio razonable. 2. ¿Cómo debo ponderar los datos de prueba? ¿Cómo debo valorarlos? ¿Qué criterios debo utilizar? ¿Qué metodología el juez de control tiene que utilizar para valorar todos los datos de prueba que le oferta el Ministerio Público en su solicitud de vinculación al proceso? Con eso, yo creo que sí podríamos hacer un buen enlace con esta tesis. De otra manera, deja al arbitrio del juzgador que haga lo que quiera. Y lo que quiera es lo más fácil. Y lo más fácil es describir. Y los autos de vinculación al proceso se limitan a ser descriptivos, no valorativos ni analíticos. Y eso es lo grave de esta situación. ¿Qué nos espera? Vinculaciones al proceso al por mayor. Y no quería yo hacer público esto, pero en su momento se dijo. En 1999, a manera de risa, en las jergas y en los foros jurídicos se decía que a nadie, como un vaso de agua, a nadie se le niega un auto de formal prisión. Pues ahora, mucho menos. Muchas gracias. Maestro, tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro? Perfecto. Bueno. Queremos agradecer sinceramente al maestro Jorge Márquez. Vamos a poner un y en este agradecimiento vamos a tener un reconocimiento a nombre de su señor director, del maestro Raúl Bustamante, de nuestra edición, al maestro Brazo. Vamos a entregarle un reconocimiento que dice Facultad de Derecho, reconocimiento al maestro Israel Jorge Márquez por su destacada participación como ponente en la conferencia análisis del artículo 109, ¿no?, de la Constitución. Dice 19, perdón. Disertada el 28 de abril de 2018 en el Auditorio Jesús Favela de la Facultad de Derecho por Pilar Salvador Espíritu, Universitaria, Ciudad de México, abril de 2018, y al final, nuestro señor Víctor González. Ahorita viene una conferencia de Derecho Civil, los invitamos para que estén. Muchas gracias.